días a todos. Gracias por su asistencia el día de hoy a este evento y última parada de este tour que se está realizando por las principales ciudades de Colombia. Desde hace un año venimos trabajando en conjunto con Acro y con AstraZeneca para elaborar este proyecto. Este proyecto nació ¿de dónde? Nació de poder replicar en la vida real, en nuestros pacientes de cáncer de pulmón, lo que los estudios nos dicen. Siempre que miramos un estudio vemos que tiene unos desenlaces pues, muy buenos, pero a veces no conocemos el trasfondo de los tratamientos que se tienen en cuenta en estos estudios y cómo se hacen y qué aspectos puntuales debemos nosotros tener en cuenta al momento de realizar los tratamientos de radioterapia en los pacientes con cáncer de pulmón. Entonces lo que buscamos cuando ideamos esto ya, como les decía, hace más de un año, fue justamente cómo llevar esta información de una forma clara, precisa, a todos los especialistas que trabajamos en Colombia, que sabemos que la patología de cáncer de pulmón no es una patología que veamos frecuentemente, pero que los casos que vemos, pues los hagamos con todo el conocimiento y el rigor que exige para poder que esos desenlaces que tenemos en los estudios, pues los veamos también en la vida real. El día de hoy, pues es, como les decía, es la última parada de este tour de cáncer de pulmón y radioterapia, con sus abordajes y sus perspectivas futuras. Después de haber recorrido varias ciudades, Bogotá, Pereira, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y hoy en la ciudad de Medellín. Y hoy particularmente tenemos, pues siendo la última y sabiendo que en algunas ciudades no pudimos asistir por cuestiones logísticas, hoy tenemos la ventaja de, en conjunto con AstraZeneca, tenemos una conexión virtual para todas las personas que no pudieron asistir a este evento en algunas ciudades presenciales, pues hoy nos puedan acompañar y poder aprender, recordar y pues conocer, como les decía, ciertos aspectos puntuales del tratamiento de radioterapia en cáncer de pulmón. Entonces vamos a dar inicio a nuestra última jornada del día de hoy. Tenemos en este momento 23 personas conectadas, entonces pues ya vamos creciendo en el número. Y pues para no hablar más, vamos a arrancar entonces con el doctor Ricardo Sendales. Adelante. Bueno, muy bien, cada quien con su micrófono. Entonces, primero contarles un poco sobre el registro, quien no se haya registrado para poder descargar luego su certificado de asistencia. Les pido que se registren para quienes están presencial con este código QR, para quienes están virtual con este código QR, para que luego puedan acceder al certificado. Les dejo un segundito para que lo escaneen. Bueno, entonces, claro, dentro de la historia de por qué decidimos hacer esto, hay varias razones que nos motivaron a hacerlo. La primera era que no teníamos confianza por parte del equipo oncológico para desarrollar los tratamientos de radioterapia. Claro, muchos de los oncólogos que conocemos conocen nuestro tratamiento de radioterapia de cuando hacíamos radioterapia 2D y conocen la toxicidad asociada a esa radioterapia 2D y nos tienen un poco de temor. Tienen temor al tratamiento de radioterapia porque tenían pacientes que tenían toxicidades serias derivadas del tratamiento de radioterapia. Y esa es una realidad que ha cambiado con la implementación de las nuevas técnicas y que tenemos que aprender a dar a conocer cómo el perfil de toxicidad de estos pacientes ha venido cambiando con el tiempo. Aprendimos también que el uso de nuevas técnicas no siempre garantiza mejores resultados en los tratamientos y eso lo aprendimos particularmente en cáncer o pues en patologías torácicas en donde con el uso de IMRT en mesotelioma, si no nos fijamos en el V5 del pulmón contralateral, si no nos fijamos bien en los constraints de dosis bajas en el pulmón ipsi contra, tenemos riesgo de mortalidad y el uso de IMRT fue una de las pocas cosas en las que la IMRT causó incremento de la toxicidad y que incluso se asoció con mayor mortalidad cuando se comparaba con la radioterapia convencional o tridimensional. Así que la IMRT puede ser potencialmente peligrosa, particularmente en tórax, si no se hace todo de acuerdo como debiera hacerse. Y
Hay algo importante y es que ocurrió el desarrollo de la inmunoterapia, ocurrió el estudio PACIFIC y es un estudio que al traer esta nueva molécula con el manejo que se le da inmune, tiene la potencialidad de causar toxicidad derivada de ese manejo inmune y esa toxicidad tenemos que intentar compensar también desde la radioterapia para que esa toxicidad no sea tan grande y no se sume la toxicidad de la radio con la toxicidad que viene en la fase de adyuvancia con inmunoterapia después. Y es que si uno fija, estos son datos del Pacific. 15% de los pacientes descontinuaron el tratamiento de durva por toxicidad versus un 9.8 en el grupo que estaba recibiendo placebo. O sea que realmente es algo que incrementa la toxicidad. La mayoría de estos pacientes tuvieron toxicidad por tos o por neumonitis, de los que tuvieron que interrumpir, o sea que es un evento que tenemos que cuidar. Y si uno mira con detalle cuáles son los criterios de inclusión para el protocolo Pacific, hay cosas que a veces pasamos por alto, pero que tenemos que recordar siempre, y es que primero, el paciente debe empezar la fase de adyuvancia antes de 42 días después de haber finalizado la quimioradio. Pero para poder empezar no puede tener toxicidad todavía remanente de la quimioradio grado 2 o superior, ¿sí? O sea que si no hacemos la radio, la quimioradio, pues como debiera ser y el paciente tiene toxicidad todavía grado 2 o superior, esofágica o pulmonar, es un paciente que no va a poder recibir los grandes beneficios que puede percibir del uso de durvalumab. O sea que tenemos que ser esmerados en la técnica para que el paciente pueda acceder a la terapia con durvalumab. Y un último comentario, lo vamos a ver después, y es que los resultados son mucho mejores si se cuida la técnica de tratamiento y esto lo vamos a ver soportado en la supervivencia de 2 años que vimos en el grupo de control del Pacific versus el RTOG 0617. Luego lo vamos a abordar, pero estas diferencias en la supervivencia global importante que hay entre los dos estudios en los grupos de control parecen obedecer a que hubo algunos descuidos en la calidad de la técnica de radiación en el protocolo Pacific. Entonces, hoy vamos a hacer un poco de énfasis y vamos a conocer un poco con detalle esas técnicas, vamos a hacer detalle en énfasis anatómicos y de estadificación para que hagamos una buena selección de los pacientes que van a entrar a protocolos de quimioradio y que luego pueden acceder a inmunoterapia y cuáles son esas condiciones técnicas que debemos cumplir. Entonces vamos a empezar con Alejandro, con la parte clínica y luego iré yo. Bueno, buenos días para todos. Para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy, estar presente con ustedes y también a través de todas las personas que estamos en streaming. Bueno, entonces vamos a empezar con, digamos, vamos a jugar un rato y los voy a invitar a todos para que se registren en Kahoot. Hay dos formas. Una es entrar a esta dirección y colocar este pin para jugar. Y también pueden, digamos, tanto las personas que están presenciales o virtuales, pueden a través del código QR, pueden abrir y, bueno, registrarse con el nombre que quieran y la idea pues es que entre todos participen, va a ser mucho más interesante, tanto ustedes los que están acá como por supuesto invitamos a todos los que están virtuales también a participar. Bueno, ¿alguien más que esté de pronto de las personas presentes que esté tratando de registrarse o ya estamos todos, somos 14? Sí, sí.
Bueno, entonces vamos a hacer como unos pequeños comentarios, porque una vez empiece el juego con la primera pregunta van a tener 20 segundos para responder. Y la pregunta puntúa por la respuesta correcta y por entre más rápido respondan la respuesta correcta, eso también les va a dar más puntos. Solo como para que recuerden que a este lado, al lado derecho, van a tener el contador del tiempo y una vez llegue a 0, pues ya no van a poder responder. ¿Listo? Entonces, cierra ahí y empezar. Entonces, ¿qué estructura está señalada en la siguiente imagen de tomografía? Esa es la estructura y podría ser el arco de la vena ácigos, la vena braquicefálica derecha, la arteria pulmonar izquierda o el esófago. Cuatro segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1, se acabó. Bueno, 7, bien. 5, sigue. Bien. Vamos a ver quién. Primero, Mayra. Yo voy a Mayra por ahí. Listo. Bueno, acuérdense que 20 segundos. Siguiente pregunta. ¿Qué estructura va a estar señalada en esta imagen de tomografía? El arco aórtico, la vena braquicefálica derecha, la vena braquicefálica izquierda y la cava superior. 10 segundos. 9, 7, 5, 4. Se acabó. Estuvo miti. Siguiente. Vamos a ver. Y Adriana punteó. Adriana, ¿cierto? Adriana va punteando. Vamos a ver. Quedan 2 preguntas. Siguiente. ¿Qué estructura va a estar señalada en esta imagen de tomografía? El arco aórtico, la vena braquicefálica derecha, la vena braquicefálica izquierda o la cava superior. Les quedan 10 segundos. 9, 7. Ya tenemos todas las respuestas, creo. Javier. Nuevamente, miti. Vamos a ver. Siguiente. Uy, Isabel, una racha de 3 respuestas correctas seguidas. Bueno, muy bien. Ahí como. Listo, última pregunta, siguiente. Entonces, un paciente con cáncer de pulmón izquierdo y compromiso ganglionar en la estación señalada en la imagen es un N1, N2, N3. Recuerden, cáncer de pulmón izquierdo y compromiso en esta estación. N1, N2, N3. 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 1, se acabó. N3. Bueno, muy bien. Siguiente. Vamos a ver quién ganó. Entonces, en tercer lugar, punto. Laura es punto. Laura quedó en tercer lugar. Jaime quedó en segundo lugar. Y en primer lugar, Adriana. Bueno, muy interesante. Listo. Ya, volvamos a la presentación. Laura es el punto. Dale, no te preocupes. Entonces, esa introducción es porque la parte, digamos, de mi charla, vamos a hacer como un repaso sobre algunas características y algunas claves, especialmente alrededor de la anatomía. Esta primera parte de la charla es que vamos a hablar sobre esos aspectos clínicos claves para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña. No tengo ningún conflicto, digamos, de interés específico para esta charla, más allá de que pues AstraZeneca, digamos, pagó los gastos para estar acá con ustedes. Y la radioterapia en el cáncer de pulmón
es uno de los componentes de los pacientes que van a ir a tratamiento, dentro de los cuales está también el grupo de oncología clínica, está el grupo, digamos, de cirugía de tórax, de neumología, de radiología, de patología, y nosotros somos una parte de ese, digamos, equipo multidisciplinario. Y es importante que nosotros seamos una parte activa dentro de ese equipo multidisciplinario. Pues vamos a ver este video un momento. Lo que vemos acá, esta es una gacela, esto es el Serengeti, y lo que vamos a ver a continuación es cómo va a aparecer acá un chita o un guepardo, y lo que hace es que se lanza sobre esa gacela y finalmente la caza. Y de cierta manera, yo en el caso del cáncer de pulmón nos veo a todos nosotros como somos ese chita que está tratando de cazar esa gacela que va a ser el tumor. ¿Por qué razón? Porque en el caso de los pacientes con cáncer de pulmón es un desafío en el cual necesitamos 1, precisión, 2, conformación de la dosis y 3, la velocidad con la que el chita va a cazar finalmente el tumor es ese control del movimiento, y tenemos que ser y tener en cuenta que en este caso el GTB tiene un componente del movimiento importante y que nosotros debemos tenerlo en cuenta en el momento en que vamos a realizar el tratamiento de estos pacientes. El cáncer de pulmón en Colombia viene siendo el 5º cáncer en incidencia, pero es la 2ª causa de muerte por cáncer. Y tenemos una diferencia muy importante en la estadificación a diferencia de otros países. En Colombia el 10% de los pacientes están en estadio 3 y en el mundo entre el 20 y el 30%. Es decir, hay un desafío en la estadificación de los pacientes. Y gran parte de esta primera parte de la charla vamos a hablar sobre las estaciones ganglionares y sobre dónde están esas estaciones ganglionares y por qué puede ser importante. Todo empieza en el momento de la estadificación de los pacientes. La estadificación no puede quedar solamente en manos de los neumólogos y de los cirujanos de tórax, porque nosotros tenemos que ser capaces de identificar cuáles son las estaciones comprometidas y tener el criterio para estadificar los pacientes y de esa manera poder saber qué estadio tiene el paciente y cuál va a ser el mejor tratamiento para ese paciente, y al mismo tiempo el desafío nuestro en el momento de la planeación de un paciente con cáncer de pulmón. Entonces, esos son los objetivos de nuestro aprendizaje, y vamos a recordar que la estadificación puede cambiar de la clínica a la patológica a después del tratamiento, y que estas primeras diapositivas que son sobre la anatomía básica del pulmón, quisiera dar como 2 puntos muy claros, y son: tenemos en el pulmón derecho, vamos a tener 3 lóbulos, en el pulmón izquierdo vamos a tener 2 y vamos a tener la língula, pero cuando hablamos de ese lóbulo inferior, que es en el caso, digamos, del pulmón izquierdo y derecho, ese lóbulo inferior muchas veces va a estar más superior hacia posterior de lo que nosotros no lo podemos imaginar. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta en el momento en que vamos a planear los pacientes o en el momento en que vamos a identificar las imágenes. Si ven hacia anterior, el lóbulo inferior es efectivamente por su nombre inferior, no pasa lo mismo hacia posterior, donde en la parte posterior lo que vamos a encontrar es que ese lóbulo inferior es mucho más superior. Que el lóbulo medio también tiene una característica importante, porque en ese lóbulo medio, que es es básicamente el que va a ocupar toda la parte lateral y toda la parte anterior del pulmón derecho. Y son esas 2 características importantes que creo que pueden ser claves en el momento de identificar la localización del tumor. Es que esto lo voy a saltar, y también. Entonces, hay unos aspectos claves de la anatomía. ¿Por qué? Porque cuando vamos a empezar a hablar sobre las estaciones ganglionares, en esas estaciones ganglionares las vamos a encontrar en el mediastino. Entonces vamos a recordar que tenemos un mediastino superior, cuya diferencia va a estar por el ángulo de Lewis, que es básicamente la unión
de la cabeza con el manubrio del esternón, luego vamos a tener un mediastino anterior y luego vamos a tener un mediastino posterior. Y quiero que recuerden, digamos, esto del mediastino posterior y el mediastino anterior cuando hablemos más adelante de una de las estaciones, que es la estación 3, porque la estación mediastinal 3 se divide en anterior y posterior, y la clave es poder identificar, digamos, la posición en el mediastino. Y acá vienen unas relaciones que gran parte de las preguntas del quiz están en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque son como esos pasos claves que creo que son importantes para que todos repasemos las estaciones mediastinales, menos Adriana que se las sabe perfecto. Entonces, acá tenemos la vena braquicefálica izquierda y recordar que la vena braquicefálica izquierda hoy nominada se va a unir a la vena cava superior y que cuando ella se une a la cava superior, eso va a marcar el límite inferior de la estación 2 derecha. Que hacia posterior vamos a tener el arco de la aorta, que es este, y que ese arco de la aorta va a marcar el límite inferior de la estación 2 izquierda. Y que vamos a tener acá, esta que era la primera pregunta, que es el callado de la ácigos, que si ustedes la ven, esta es la ácigos que va subiendo, y luego viene y hace un callado para unirse a la vena cava, y ese callado de la ácigos es lo que va a marcar el límite inferior de la estación 4 derecha. Y finalmente tenemos el tronco pulmonar, que es este, y es lo que va a marcar el límite inferior de la estación 4 izquierda. Entonces, si tienen esos puntos, digamos, en mente, lo que viene va a ser menos ladrilludo de lo que es finalmente los ganglios mediastinales. En lo personal, digamos que no es sencillo, digamos, repasar todas las estaciones mediastinales y cuando uno las ve, pues es que son demasiadas. Entonces uno dice, son muchas y va a ser muy difícil aprenderlas, pero la intención de los próximos 10 minutos es que en 10 minutos ustedes se lleven una idea de esos puntos claves que vimos y de dónde vamos a identificar cada una de esas estaciones. Las que van a ser más claves de identificar va a ser la 1, la 2 y la 4 y todas las demás son mucho más fáciles. ¿Por qué razón? Entonces, cuando vemos la estación 1, esa estación 1 puede corresponder o al nivel 4 de las estaciones del cuello, porque finalmente es supraclavicular, y el límite inferior va a ser la unión de la primera costilla con el manubrio. Y ahí vamos a tener la estación 1 derecha y la estación 1 izquierda. Es decir, que la 1 es una estación que todos estamos muy familiarizados y hasta ahí creo que vamos bien. Y luego van a empezar la estación 2. La estación 2 vamos a tener el límite superior de la estación 2 para el derecho y el izquierdo, pues es donde acaba la 1, que les dije que es la unión de la primera costilla con el manubrio. Entonces ahí tendríamos claro cuál es la estación 1 y dónde va a empezar la estación 2. Y ustedes ya saben, porque les acabé de decir, cuál es el límite inferior de cada una de las estaciones 2. El límite inferior de la estación 2 derecha es la unión de la vena braquicefálica izquierda con la cava y el de la estación 2 izquierda es ese arco aórtico. Es decir, que ya tendríamos la estación 1 y 2. La estación 3 también la repasamos porque vimos que el mediastino tiene el mediastino anterior y el mediastino posterior. Y la 3A va a estar ubicada prevascular y en toda la parte que vamos a englobar en el mediastino anterior. Y la 3P, que es esta, que si ustedes la ven, está ubicada retrotraqueal en la parte del mediastino posterior. Entonces ya tendríamos la 1, la 2 y la 3. La 4 va a empezar en el límite inferior de la 2, tanto para el derecho como para el izquierdo, y el límite inferior de la estación 4 derecha es el callado de la ácigos, que es este punto. Y el límite inferior de la estación 4 izquierda es el tronco de la arteria pulmonar, que fue los que acabamos de repasar en la diapositiva de puntos claves. Entonces ya tendríamos 1, 2, 3 y 4. 5 y 6 van a ser muy sencillas. Bueno, no, esta es otra, vamos a devolvernos un momento a esta diapositiva, solo para que vean que el nivel 4 derecho va a ir hasta el final donde la ácigos, que es esta, hace el callado de la ácigos y se une a la vena cava superior.
Y luego vamos a ver la estación 5 y 6, y la estación 5 y 6 son sencillas porque la estación 6 viene por encima del arco de la aorta y la 5 viene por debajo del arco de la aorta. Entonces, lo que iríamos a tener en esta diapositiva, ustedes pueden ver, esta es la aorta y lo que va a estar, digamos, encima va a ser la 6 y lo que está debajo del arco de la aorta va a ser la estación 5. Así tendríamos la estación 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si llegaron ahí, las otras van a ser muy sencillas. ¿Por qué? No, de verdad, si vamos más o menos bien ahí, les aseguro que las próximas son... Hay otro quiz al final, así que mucho ojo. Adriana sí la veo ahí está lista para el otro quiz. Pero las estaciones que siguen, digamos que tienen unas características, como por ejemplo, la estación 7 viene siendo la subcarinal, es decir, que va a estar ubicada debajo de la carina y va a ser esta estación. Y la estación 8 derecha y la estación 8 izquierda es la estación que está alrededor del esófago. La estación 9, que es esta, es la estación que va a depender y va alrededor del ligamento pulmonar. Entonces recordemos, 7 subcarinal, 8 alrededor del esófago y la 9 está rodeando el ligamento pulmonar, tanto derecho como izquierdo. Ahora, hay un dato del que no hemos conversado, pero aplica para la estación 2, para la estación 4 y para la estación 8, que son todas las estaciones que tienen derecho e izquierdo. Y es donde acaba el límite para decir que es derecho o izquierdo. Entonces, para eso vamos a utilizar la pared lateral izquierda de la tráquea. La pared lateral izquierda de la tráquea, que es en este caso, vamos a volver esta diapositiva, ustedes ven acá la tráquea, y esa pared lateral izquierda es lo que va a marcar lo que es izquierdo de lo que es derecho. Y aplica para la estación 2, 4 y para la estación 8. Y luego vamos a tener la estación 10 y 11, y la estación 10 viene siendo la estación inferior a la estación 4. Entonces ya veníamos hablando de que el límite inferior de la estación 4 derecha era ese arco de la ácigos, y lo que va a venir inferior al arco de la ácigos en la parte derecha, esa estación va a ser la estación 10 derecha. Y la estación 10 izquierda es lo que viene inferior al borde superior de la arteria pulmonar. Y ese es un punto clave porque cuando vemos, digamos, la diseminación ganglionar, lo que vamos a encontrar, digamos, es la estación 10 viene siendo N1 y luego, a partir de la estación 4, vamos a estar hablando ya que es de un N2. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esos dos límites, tanto el borde inferior del ácigos como el borde superior de la arteria pulmonar, porque es lo que va a marcar la diferencia en la estación 10 de la estación 4, y eso va a ser importante para la estadificación. Y la 11 simplemente van a ser los ganglios interlobares que están, digamos, alrededor de los bronquios principales. Entonces, ahí vamos a tener la diferencia entre la 10 y la 11. Y hay diferentes recursos donde podemos encontrar los ganglios descritos. Ahora les vamos a mostrar como otro de los recursos. Dependiendo si el cáncer es derecho o izquierdo, va a cambiar ese N1, N2 y N3. Y miren dónde están como las diferencias. En el N2, miren que estamos hablando de que el N2 va a ser 2R, 3A, 3P, 4R, 7, 8 y 9, pero miren que en el caso del derecho, la estación 5 y 6 estarían hablando de un N3, y que en cambio en el pulmón, si el cáncer es del pulmón izquierdo, la estación 5 y 6 van a ser parte del N2. Por eso no es solo la estación que está comprometida en el momento de la estadificación mediastinal, sino también dónde está el origen del nódulo, porque dependiendo de eso vamos a terminar clasificando y estadificando los pacientes. Entonces, hablamos de diferentes puntos claves que los repasamos, digamos, alrededor de la charla, pero seguro esto se les va a olvidar mañana.
Pero para eso cada uno, digamos, en la mesa tiene, digamos, una cartilla, cuyo objetivo de la cartilla era tratar de repasar cada una de esas estaciones mediastinales que acabamos de ver, con cada uno de esos puntos claves que espero, digamos, puedan repasar en el futuro, y en el momento que tengan un paciente con cáncer de pulmón, ustedes participen de forma activa para poder identificar y estadificar esos pacientes. Hay diferentes recursos electrónicos donde podemos repasar la anatomía mediastinal. Entonces, esta es del Data Memorial de la India, es un recurso virtual gratis donde no solamente trae anatomía del pulmón, sino trae, digamos, de diferentes regiones ganglionares. Ustedes entran, el registro es gratis y una vez se registran pueden repasar tanto delimitación como anatomía de diferentes patologías. Está este, que de pronto es más conocido, que es eContour, donde está también la guía de todas las estaciones mediastinales, y que cada vez que, digamos, tengan una duda sobre cómo delimitar o no una de las estaciones, pueden entrar y hacer un repaso de estas guías. Vamos a profundizar un poco más en la parte de la radioterapia en el cáncer de pulmón, y es: la radioterapia tiene un papel para los pacientes con cáncer de pulmón en todos y cada uno de los estadios. Si es un estadio temprano, tenemos la opción de la radiocirugía. Si es un paciente con un estadio localmente avanzado, tenemos la posibilidad de ofrecer un tratamiento con quimioterapia y radioterapia concomitante. Si es un estadio avanzado, tenemos la posibilidad de paliarlo, y en los casos en que los pacientes debutan con enfermedad oligometastásica o que la enfermedad se transforma en una enfermedad oligometastásica, podemos ofrecer también tratamientos radicales. Que la estadificación es clave y fundamental, porque de eso va a depender las opciones de tratamiento para el paciente, y la primera parte de la charla es larga en las estaciones mediastinales, pero solo el conocimiento de esas estaciones y el saber cuando dicen tiene estas estaciones comprometidas, eso es N tal, y el que ustedes lo sepan y lo manejen les va a poder abrir la puerta para identificar si ese paciente tiene o no tiene indicación de un tratamiento con quimioterapia y radioterapia concomitante. Recordar que los pacientes que van a ir a un tratamiento definitivo con radioterapia, hay dos protocolos importantes en los cuales yo no voy a profundizar en los aspectos técnicos, porque Ricardo más adelante va a profundizar en esos dos aspectos. Pero les voy a dar como, digamos, una introducción a Ricardo. Del RTOG 0617 es un estudio en el cual se compararon las dosis de tratamiento para los pacientes con cáncer de pulmón, y se encontró que era mejor dar 60 grays que una dosis superior, porque cuando utilizábamos una dosis mayor, los pacientes iban a tener una menor supervivencia. Entonces, encontramos que no era necesario extendernos más allá de 60 y se estableció como la dosis de referencia, y es la dosis que debemos utilizar en este momento, y es la dosis que utiliza el protocolo de referencia del PACIFIC. El RTOG además nos da una guía sobre la dosis de tolerancia de los órganos a riesgo, pero que esto está en construcción y ha venido mejorando en los nuevos protocolos, que también se los va a mostrar, digamos, más adelante Ricardo. Que si se debe o no se debe incluir el drenaje ganglionar electivo, nosotros tomamos como referencia el RTOG 0617 y en ese no está el drenaje ganglionar electivo incluido. Solamente se incluye dentro del drenaje los ganglios que están comprometidos, y para su correcta delimitación ya hemos revisado todas las estaciones mediastinales. Que del ensayo PACIFIC es importante saber que es un estudio que compara quimiorradioterapia, y después de quimiorradioterapia van a adyuvancia con durvalumab versus placebo, y que los pacientes que iban a adyuvancia con durvalumab van a tener, digamos, entre los resultados una mejor supervivencia global a 5 años, ya se las muestro, pero para poder incluirse dentro de ese protocolo tenían que cumplir unos aspectos técnicos y dosimétricos de la dosis, y también algunas recomendaciones de la tolerancia de los órganos a riesgo. Que a 5 años el 42.9% de los pacientes estaba vivo en el grupo que fue durvalumab, y que los datos que teníamos previos, que eran los del estudio de Albain, lo que íbamos a encontrar era que esos pacientes que iban a lobectomía tenían una mediana de 33 meses, y que los que eran terminados llevando a neumonectomía
tenían una mediana de 18.9. Este es un dato importante en el momento de abordar las juntas multidisciplinarias, porque es claro, digamos que ahora tenemos, como está de moda, los esquemas de neoadyuvancia con inmunoterapia, y una de las cosas que tenemos que discutir es si los cirujanos de tórax creen que esos pacientes van a terminar en neumonectomía o no, porque puede ser que haya una reducción del tumor, pero igual esos pacientes terminen en neumonectomía. Si la respuesta es que esos pacientes igual van a terminar en neumonectomía, lo ideal sería que fueran a esquemas de quimioterapia y de radioterapia concomitante, porque en el estudio Pacific lo que encontramos es que la mediana de supervivencia de esos pacientes a 5 años fue de 47.5 meses, comparado con lo que acabamos de ver de los pacientes que van en neumonectomía, que la mediana de supervivencia es de 18 meses. Para delimitar los pacientes con cáncer de pulmón, esta es una guía, digamos, del grupo europeo de ESTRO, y ellos nos van a recomendar, antes de delimitar, estadifique los pacientes correctamente. Y dentro de esa estadificación hay diferentes abordajes. Está el PET, está la mediastinoscopia, está adicionalmente, digamos, podemos terminar haciéndoles EBUS y mediastinoscopia, y va a ser clave poder tener que cada uno en el centro tenga un abordaje dependiendo de los recursos que estén disponibles. Y esto va a aplicar para esto y para otras cosas que vamos a discutir un poco más adelante, pero estadificar los pacientes de forma correcta es clave para poder definirles el tratamiento, y en nuestro caso, porque todas las imágenes que tengamos y los reportes del EBUS y de las mediastinoscopias nos van a ayudar para terminar planeando cómo vamos a entregar el tratamiento con radioterapia a estos pacientes. Dentro de las recomendaciones está que los pacientes se hagan un TAC con contraste, que los cortes sean de 2 o 3 milímetros, y se recomienda una técnica de control respiratorio. No necesariamente tiene que ser una técnica en 4D, digamos, lo ideal sería que, como les mostré en la diapositiva inicial, sabemos que el pulmón tiene un movimiento y cada centro tiene que tratar de evaluar cuál es el movimiento que tiene, cuáles son las incertidumbres que tiene cada centro, y tratar de buscar una forma para cuantificar ese movimiento y poderlo incluir dentro de los volúmenes o dentro de la entrega del tratamiento. Vamos que eso más adelante Ricardo se los va a mostrar, pero si no logramos tener el movimiento, la gacela se nos va a ir, como en la diapositiva inicial. No le vamos a pegar con la radiación al tumor, y lo que vamos a terminar es entregando la radioterapia en otros lugares porque no tenemos en cuenta el movimiento y el desplazamiento del órgano blanco y de los órganos a riesgo. Dentro de las consideraciones para delimitar el volumen de tratamiento, una es importante que vamos a tener que dar 2 GTVs, uno para los ganglios y uno para el tumor, y que podemos utilizar las imágenes de PET, que el PET nos va a ayudar a diferenciar dónde tenemos atelectasia y dónde tenemos realmente tumor. Y esas imágenes del PET las podemos incluir en el momento en que estamos planeando los pacientes, y no necesitamos incluir todo el volumen que vemos en el TAC, sino que si disponemos de un PET, podemos incluir solo la parte que está realmente captando con un hipermetabolismo. Para poder hacer la delimitación de los ganglios, vamos acá, vamos a incluir todos los ganglios que estén en la estación comprometida, o incluimos los ganglios comprometidos y le vamos a dar un margen, y dependiendo de la histología, si es un adenocarcinoma o si es un escamo celular, vamos a determinar el margen, que puede ser de 6 a 8 milímetros, siendo, digamos, de 6 para los escamos y de 8 para los adenos. Entonces, para el CTV ganglionar, puedo incluir toda la estación ganglionar comprometida o incluir solo el ganglio y un margen alrededor de ese ganglio. Digamos que eso va a depender de que cada uno, en el momento en que esté haciendo la delimitación, tome. En general, yo recomendaría más incluir toda la estación mediastinal comprometida, porque puede ser más fácil en el momento de la delimitación y se puede confundir menos cuando uno tiene un compromiso ganglionar severo. Recuerden que el drenaje ganglionar no es el estándar,
y solo podría considerarse en algunos casos cuando hay un tipo de enfermedad que se llama skip metástasis, y es que las enfermedades se salten ese nivel 10 y esté comprometido el 4 o el 2, y quedaría, digamos, a criterio de analizar si se puede o no incluir ese nivel 10, pero no es el estándar. El PTB debe incluir todas las incertidumbres y esto queda a criterio de cada uno de nosotros y de cada centro, que como les dije hace un momento, no olvidar las técnicas para la entrega o las técnicas para la simulación y dependiendo de eso definir el margen. Hay otras guías de delimitación, muchos utilizamos a Nancy Lee, que también digamos, nos da recomendaciones sobre diferenciar el volumen y no, y en general unas recomendaciones claves. 1. Tener en cuenta el momento de la simulación, que sea una simulación reproducible, que tengamos la disponibilidad, ojalá idealmente de guía por imágenes, especialmente en el momento de la entrega de la radiación. Lo ideal es poder tener el soporte, digamos, de un tag de cono en el momento de la entrega para verificar los volúmenes, que podemos usar el PET para la delimitación, verificar la dosis que entrega los órganos sanos y el seguimiento de los pacientes durante el tratamiento. Vamos a hacer un caso clínico para ver el ejemplo, digamos, de todo lo que hemos mencionado sobre la delimitación y la entrega del tratamiento. Esta es una paciente con un cáncer de pulmón, un adenocarcinoma de pulmón, que es un T3N3, un estadio 3C, tiene diferentes comorbilidades, le hacen una mediastinoscopia y una biopsia, y lo que encontramos es que esta paciente tenía compromiso en el mediastino y estaban comprometidos los niveles paratraqueal inferior derecho, la ventana ortopulmonar y tenía una masa hipermetabólica basal izquierda. ¿Cuál es el tratamiento que se decidió para esta paciente? Hacer un tratamiento con quimioterapia y radioterapia definitiva y se incluyó dentro de los volúmenes todo el compromiso ganglionar que estaba comprometido, incluyendo, digamos, el tumor primario, recordar pues el margen, en este caso utilizamos un margen de 8 milímetros y cuando se está planeando esta estructura que es el esófago, es una estructura clave para tener en cuenta porque muchas veces cuando incluimos el mediastino, el esófago puede quedar muy cerca o incluido dentro de los volúmenes de tratamiento y por eso una opción es tratar de evitar que la dosis que estamos entregando, que son 60 grays, llegue a toda la pared del esófago en cualquier corte axial. Entonces vamos a tratar de evitar que 60 grays no lleguen al esófago en ninguno de los cortes axiales, pueden llegar a una parte de la pared del esófago, pero que no la incluya por completo, y puede ser que necesitemos disminuir la dosis en esa zona, bajar la dosis y bajar el cubrimiento, no en todo el PTB, pero sí alrededor del esófago, para evitar la toxicidad esofágica que, como van a ver más adelante con Ricardo, es una de las toxicidades limitantes importantes y que va a hacer que los pacientes no terminen el tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Finalmente, digamos, esta paciente, como les comentaba, pues la idea fue esa, tratar y de evitar que 60 grays no incluyeran todo el esófago y en el momento de la entrega del tratamiento, lo que nosotros utilizamos, y esto quiero que lo vean, es cuantificamos en el momento de la entrega del tratamiento el movimiento que está teniendo el paciente en el momento del delivery. Y lo que vamos a ver es si esos volúmenes que hicimos realmente están incluyendo o no. Ay, un segundo. Ya. Aquí. Si están realmente incluyendo o no, porque durante toda la entrega del tratamiento lo que vamos a tener es que al tratarse de una enfermedad en el pulmón, vamos a tener siempre el movimiento como algo importante para considerar. En este caso, la paciente tuvo una buena respuesta al tratamiento y recordemos que si los pacientes tienen enfermedad estable o tienen una respuesta parcial al tratamiento, pueden ir a un tratamiento adyuvante con durvalumab dentro de los 42 días posteriores al tratamiento con quimioterapia y radioterapia. En conclusión, el adecuado dominio de la anatomía pulmonar y mediastinal es lo que nos va a permitir estadificar adecuadamente los pacientes y tratar adecuadamente a los pacientes. Desde nuestra perspectiva de radioterapia y también de las otras perspectivas, porque sin la estadificación correcta no vamos a poder identificar cuál es el mejor tratamiento para los pacientes. Que la quimiorradioterapia concomitante es el tratamiento de elección
para los pacientes que tengan estadios 3A no operables, 3B y 3C, es decir, todos los N3 no están realmente representados en otros tipos de estudio, sino solamente en los estudios de quimioterapia y radioterapia, y que serían pacientes que idealmente no deberían ir a otros abordajes que no sean quimioterapia y radioterapia definitiva, y debemos procurar entregar la radioterapia de una manera segura y adecuada para nuestros pacientes. Esta es la continuación del video que acabamos de ver. Este es el chita, está con la gacela, lo que llegan son los 3 hijos de esta mamá, es una mamá guepardo, y lo que está haciendo es que les está enseñando a cazar. Yo no me siento la mamá, me siento uno de los hijos, pero creo que solo en la medida en que entre todos construyamos el conocimiento y aprendamos entre todos, vamos a poder finalmente entregar el tratamiento de radioterapia de la mejor manera. Muchísimas gracias y para mí ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes, tanto presencial como para las personas que nos están acompañando de manera virtual. Creo que más adelante va a haber un momento de preguntas. Le voy a dar paso a mi compañero, que es Ricardo. Bueno, si no se aprendieron la estadificación, tranquilos que yo llevo 6 charlas y ya hasta ahora me la estoy aprendiendo, así que bueno, no es tan fácil. Así que bueno, vamos a hablar, yo les voy a hablar un poco sobre los detalles técnicos de los tratamientos en los protocolos de radioterapia desde el punto de vista histórico, y me voy a fijar mucho más en un protocolo en particular que es el RTOG 0617, que es el que más nos atañe, es el que mejor descripción tiene de la técnica del tratamiento y el que debería ser el protocolo de referencia que usáramos para tratar pacientes con cáncer de pulmón, porque ya veremos que el Pacific tiene algunos problemas que no nos permiten considerarlo como protocolo de referencia. Entonces, esos son mis conflictos de interés, los mismos que Alejandro. Tenemos entonces como objetivo de mi charla conocer ese detalle técnico sobre las técnicas de tratamiento de radioterapia en cáncer de pulmón, y lo vamos a hacer de forma muy detallada por cada uno de los ensayos. Y vamos a hacer una revisión histórica del tratamiento que nos va a permitir ver la evolución desde que arrancamos en 2D, escalamos dosis con quimiorradio en 2D, en 3D, y luego finalmente pasamos a IMRT y luego cómo adicionamos a la quimiorradio la inmunoterapia con DURPA. Entonces, vamos a arrancar por este primer protocolo, que es un protocolo del doctor Pérez. Es un protocolo que cuando apareció publicado el RTOG 0617 dijeron, miren, volvemos de vuelta al principio, a la recomendación que hizo el doctor Pérez en su protocolo inicial, que era dar 60 grays como dosis estándar a estos pacientes en este protocolo que fue el 7301, que no incluía quimio, sino que hacía radioterapia exclusiva. Se intentó establecer cuál era la dosis que se debía administrar a los pacientes con cáncer de pulmón. Se le autorizó a 4 brazos los pacientes, unos 4.000, 5.000 y 6.000 en 200 diarios, y un brazo que hacía un esquema speed course de una semana de 400 hasta 2.000, descansaban 15 días y luego otros 400 hasta 2.000. Esto era radioterapia puramente 2D, basada en radiografía convencional. Muchos de nosotros, no podemos mentirlo, aprendimos estas técnicas 2D y las utilizamos y tratamos pacientes con cáncer de pulmón con estas técnicas 2D, en la que se hacía inclusión de todo el drenaje ganglionar electivo. Miren que normalmente si el tumor estaba lóbulo medio o lóbulo inferior, teníamos que hacer todo el recorrido del drenaje ganglionar por todas las estaciones, desde la 10 hasta la 2, o incluso cuando era supraclavicular incluíamos la 1 de forma electiva cuando eran tumores apicales, ¿no? Entonces, esto era lo que hacíamos previamente, y esto por supuesto supone unos campos de tratamiento enormes, y quizás es esta la toxicidad y es esto lo que los oncólogos nos dicen, pero usted me mataba al paciente, y probablemente la toxicidad sí era bastante alta comparada con lo que podemos tener ahora, porque esta irradiación ganglionar electiva pues hacía que tuviéramos volúmenes de tratamiento muy grandes, y eso por supuesto una toxicidad importante. Recuerden que esto después de los 45, 44 Gray le poníamos un
un plomo atrás para que no recibiera la médula y pues dejáramos la médula con dosis máxima de 45, 46 grays. Era como lo hacíamos antes, ¿no? Los resultados de este estudio pues fueron que el brazo que fue al esquema split course le fue muy mal, el que fue a 60 grays fue el que mejor le fue. Estos son 100 semanas después de la radioterapia. Miren que unas probabilidades de supervivencia muy inferiores a las que vemos actualmente, una supervivencia del 20% apenas, muy baja comparada con la que tenemos en la actualidad, pero un perfil de toxicidad que sigue siendo parecido al que tenemos ahora. Esto era radio exclusiva, como les decía, sin quimio asociada. La mayoría de pacientes tenían toxicidad esofágica. Miren que fibrosis pulmonar solamente tuvieron el de brazo split, pero la mayoría de pacientes tuvieron más desenlaces de esofagitis que desenlaces de neumonitis. Aquí están sumando complicaciones severas, tanto agudas como tardías. Y si uno piensa en la dosimetría que se hacía para este momento, el protocolo no describe nada acerca de la dosimetría, no hay constraints, no hay recomendación sobre cobertura del PTB, obviamente no había PTBs para la época, así que tenemos muy pocos detalles sobre dosimetría en este estudio. Vamos con el siguiente estudio en la evolución histórica, que fue el 9410. En este 9410 se combinó quimioterapia. Yo me voy a dedicar un poco más a los detalles técnicos. Acá los volúmenes, pues se irradiaba el tumor primario basado en radiografía convencional. Se incluían los ganglios regionales y cualquier ganglio torácico o en la fosa supraclavicular que midiera más de 2.5 centímetros en radiografía convencional, ¿sí? Esto era lo que se incluía y se hacía irradiación ganglionar electiva, igual que en el protocolo que vimos antes. Se daba 180 hasta 4500 y se reforzaba luego el primario y los ganglios comprometidos, 1800 más para una dosis total de 6300. Esto ya era combinado con quimioterapia. El perfil de toxicidad cuando se combina la quimioterapia y la radioterapia, ya a diferencia de la radioterapia exclusiva, implica que normalmente hay en el brazo 2, que era el que combinaba quimio, incrementa bastante la toxicidad esofágica y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto es toxicidad aguda, ¿sí? La toxicidad tardía, en cambio, la esofágica disminuye, pero la pulmonar sí la comenzamos a ver de forma tardía. Y esto es algo que vamos a ver de aquí en adelante en todo el resto de los protocolos, y es que normalmente cuando combinamos quimio y radio, tenemos una toxicidad aguda que es importante esofágica, poco importante la toxicidad pulmonar, pero luego un perfil de toxicidad tardía que ya no tiene tanta toxicidad esofágica, pero que sí tiene más toxicidad pulmonar. Y son las dos cosas de las que tenemos que cuidarnos en los tratamientos. Bueno, acá en la combinación. ¿Cómo fue la dosimetría? Este estudio se hizo entre el 94 y el 98. Si se acuerdan, la publicación de MAMI se hizo en el 91, se hizo la publicación de MAMI, que nos dio los primeros constraints para órganos sanos, que se hacían basados en la tercera parte, la segunda, 2/3 partes o de la totalidad del órgano, cuánta dosis máxima podían recibir. Y pues me imagino que ya estaban utilizando para ese momento estas dosis constraints recomendadas por EMAMI, que habían sido publicadas un poco antes del reclutamiento de estos pacientes. Pero a ciencia cierta no lo dice el protocolo, me imagino, pero no lo dice el protocolo a ciencia cierta. Luego hay un protocolo que es el 9311, en el que se hace escalamiento de dosis, pero aquí se comienza a hacer radioterapia tridimensional, ¿sí? En este escalamiento de dosis en radioterapia tridimensional, haciéndolo con radioterapia exclusiva, hicieron 3 grupos de pacientes de acuerdo a cómo resultara el V20 del pulmón combinado menos el GTB, ¿sí? Si ese V20 era menor del 25, si era del 25 al 36 o si era de mayor al 37%. Y miren que para esta época, esto fue 2005, ya sabíamos que el V20 era algo muy importante que debíamos cuidarnos en la planeación. Tan importante llegó a ser que el brazo del V20 mayor a 37% se cerró por un exceso de riesgo percibido y ese brazo no se trató. Y es un primer mensaje, y es que sea como sea, si tenemos un paciente que tiene V20 de más de 37, no lo podemos tratar con radioterapia porque no va a ser seguro, la toxicidad va a ser muy importante
ese constraint sí o sí tenemos que cumplirlo, el V20 mayor a 37, hay que cumplirlo sí o sí, es recomendación estándar en la actualidad, pero miren que viene desde los primeros protocolos de 3D del 2005. Para los otros dos grupos, el V20 menor del 25 y del 25 al 36, sí se permitieron hacer varios escalamientos de dosis que iban desde 70 hasta 90 grays en este grupo y en el de 25 a 36 desde 70 hasta 77 grays. Esto es radioterapia exclusiva, no solamente radio exclusiva. ¿Cómo se hizo la planeación? Bueno, acá esto ya cambió porque ya teníamos 3D, entonces se basaba en un tag de simulación. El GTB se hacía el primario más los ganglios mayores a 1 centímetro. Acá ya teníamos forma de ver los ganglios y el tamaño ganglionar, ya más fácil. El GTB era igual al CTB. Ya desde este momento, 2005, no se incluían ya los ganglios selectivos, solamente los ganglios comprometidos mayores a 1 centímetro. El PTB era el GTB más 1 centímetro. Y ya había unos primordios de cómo tratar el movimiento del tumor, pero pues todavía no teníamos 4D, todavía no teníamos gating, todavía no teníamos esas cosas. Así que la forma de hacer ese 4D para esa época era a través de fluoroscopia, ¿sí? Entonces en fluoroscopia se miraba el portal, los campos de tratamiento y se verificaba similar a como nos lo mostraba Alejandro, pero no con BIM, sino con fluoroscopia, que efectivamente el tumor estaba incluido durante el tratamiento de radioterapia. Los campos eran 3D, se recomendó que la cobertura fuera del 93%. Había algo que luego aprendimos después y es que para esta época no se hacía corrección por heterogeneidad y la dosis máxima era del 107% al PTB. ¿Sí? Estos fueron los primordios entonces de la radioterapia tridimensional. Encontraron que en este grupo fue relativamente seguro administrar dosis hasta 83 grays. En el grupo de toxicidad tardía solamente, en el grupo, perdón, sí, perdón. Esta es la toxicidad tardía para el grupo 1, en las que permitían hasta 77 u 83 grays. Y en el otro grupo solamente se llegó hasta 77, pero ya teníamos una toxicidad importante, así que de todas formas, llevar escalamiento cuando tenemos el V20 entre 25 y 37 no es tan seguro, así que de allí comienzan a surgir las recomendaciones de dosis máximas y por supuesto los constraints que podemos dar a los órganos sanos. ¿Qué pasó después de esto en la evolución histórica? En la evolución histórica ocurrió el 0117, este 0117 hizo el escalamiento de dosis, pero ya combinando la radio exclusiva que teníamos de antes con ese escalamiento que habíamos hecho con la radio exclusiva, combinándola con quimioterapia, ¿sí? Y en esta combinación de radio y quimioterapia hicimos entonces, bueno, varios grupos. Me interesa más que los resultados, me interesa mostrarles la técnica del tratamiento porque los resultados pues ya a esta época pues son reevaluados, pero lo que concluyeron finalmente del estudio es que se podía escalar la dosis de radioterapia en concomitancia con quimioterapia de forma segura hasta 74 grays, ¿sí? De los resultados del 0117 fue que salió el brazo de comparación del 0617, que luego se reevaluó y por el estudio que consideramos que la dosis máxima iba a ser de 60. Pero el brazo de comparación, para hacer ese brazo de comparación, el 0617, surgió de este, que era el estudio de escalamiento de quimioradio concomitante, que nos dijo que era seguro administrar hasta 74 grays, ¿sí? ¿Cómo fueron los detalles técnicos de ese 0117? Perdón. Entonces, bueno, la TAC, se hacía TAC simulación para la época sin PET, el GTB era el primario más los ganglios mayores de 1 centímetro, el GTB era igual al CTB. Nuevamente, igual que el otro protocolo de 3D, no se usaban ganglios selectivos. El PTB era el GTB más 1 a 1.5 centímetros, el 4D era igual con fluoroscopia, los campos 3D, no se hacía corrección por heterogeneidad y la dosis máxima era el 107% del PTB. O sea, muy parecido a lo que teníamos en el otro protocolo, es más o menos la receta estándar para una radioterapia tridimensional de la época. Pero comienzan a haber constraints de pulmón, el V20 menor al 30 para pulmones combinados menos el PTB, y para el esófago una media de 34 grays o menos y un V55 menor de 30. Esta dosis se prescribía al isocentro. Y el perfil de toxicidad pues fue similar, nuevamente a esto se corrió, pero nuevamente es gastrointestinal en la fase aguda
y pulmonar en la fase tardía, igual que los otros estudios que les he venido mostrando. Pero, ¿qué pasó con este estudio? Este estudio tuvo una cobertura excepcionalmente baja, el de 95 fue apenas del 73%, pero el estudio nos mostró algo importante que cambió la práctica de radioterapia en cáncer de pulmón, y es que pudo demostrar cómo en los pacientes que se hacía algoritmos con corrección de heterogeneidad versus los pacientes que no se hacían esos algoritmos con corrección de heterogeneidad, la dosis tenía una estimación diferente y lo que le estábamos administrando al paciente no era lo que estábamos pensando, eso ya lo sabemos ahora, pero este fue uno de los protocolos pioneros que nos mostró el impacto que tenía el algoritmo de cálculo en la administración de la dosis y en la certeza, pues la certidumbre que teníamos sobre la dosis administrada al paciente. Así que basado en este protocolo se recomendó comenzar a hacer corrección por heterogeneidad de forma rutinaria en estos pacientes en los algoritmos de cálculo en la planeación por parte de física. Y pues para la época, haber incluido los constraints para los órganos a riesgo mejoró la toxicidad de los pacientes. Bueno, con toda esta recapitulación histórica, viene entonces el 0617, un estudio muy importante para nosotros. Era un estudio factorial que evaluaba dos cosas de forma simultánea. Una, si valdría la pena utilizar o no cetuximab, y otra, las dosis de radioterapia, como Alejandro ya nos había contado. Eran más o menos 150 pacientes por cada uno de los 4 brazos factoriales. Y como él ya nos los mostró, pues el brazo de 60 Grays tenía una mejor supervivencia global que el brazo de 74 Grays. No siempre más era mejor, así que aquí demostró que el escalamiento de dosis no tenía mejores resultados en cáncer de pulmón. Al igual que los otros, nos mostraba una toxicidad aguda gastrointestinal y una toxicidad tardía pulmonar, igual que los otros estudios. Sobre eso no me voy a detener, pero sí me voy a detener sobre algo muy importante que es la técnica, ¿sí? Porque como les decía, este es el estudio que uno tiene que revisar cuando hace radioterapia de cáncer de pulmón, porque la descripción de la técnica es muy completa y yo se las traigo acá, aunque luego lo pueden volver a consultar en el protocolo como tal, no en el artículo, pero en el protocolo como tal sí está completamente descrito. Cuando se conseguían los protocolos de la RTAG, porque ahora NRG no deja bajar casi nada, toca hacer mucho pirateo para poder descargarlos. Pero bueno, antes sí se podían bajar los de la RTAG, pero ahora es un camello, bueno, pero bueno, uno lo logra con mucho pirateo. Bueno, ¿cómo era la prescripción? 100% de la dosis al 95% del PTB, con una variación aceptable al 90%, una dosis máxima del 120 con desviación aceptable del 125. Acá ya estaban aceptando corrección de heterogeneidad. Con corrección de heterogeneidad las dosis máximas se suben. Entonces, por eso la dosis máxima llegó a ser tan alta acá. Y es algo que todavía pues, puede ser permisible tener dosis altas por la corrección de heterogeneidad. Como les decía, se hacía corrección de heterogeneidad en todos los casos, o casi todos los casos. Luego esto ya era estándar para cuando se publicó el 0617, luego nuestros algoritmos de cálculo deberían estar utilizando un algoritmo de corrección de heterogeneidad para cuando se haga el cálculo de pacientes de cáncer de pulmón. Ya para este momento también habíamos aprendido que las dosis máximas y mínimas se calculan sobre el valor de un voxel, que son 0.03 centímetros cúbicos, no es la dosis máxima absoluta o la mínima absoluta, y es lo que deberíamos estar usando ahora de forma rutinaria, tanto para radioterapia fraccionada como para radiocirugía. Esa es la máxima realmente, porque la máxima absoluta pues es muy incierta porque es sobre un punto y ese punto tiene mucha incertidumbre en el algoritmo de cálculo. Unos pocos pacientes no hicieron corrección de heterogeneidad, unos pocos centros que no lo tenían disponible. Esos centros que no tuvieron corrección de heterogeneidad debían tener una autorización especial del Centro de Radiofísica para poder utilizar algoritmos de cálculo que no tuvieran corrección de heterogeneidad. Entonces, esa era una situación especial. El estándar ya para la época era que todos debían tener corrección de heterogeneidad y solo estos con consideraciones especiales. En este protocolo se podían tratar los pacientes con 3D o IMRT, 2D ya pues no era permitido, pero quienes usaban IMRT, y miren esto es algo importante, requerían aprobar el fantoma de irradiación para IMRT en tumores de pulmón, ¿sí? Y un dato importante es que cuando el RPC hizo la primera publicación de cuántos de sus centros que estaban participando en ensayos clínicos del RTOG cumplían la irradiación del Phantom específico para cáncer de pulmón,
Miren que al principio estamos hablando como del 2008, 2007, que fue la primera publicación del RPC. Solamente el 30% de los centros cumplían el fantoma del RPC para cáncer de pulmón. Claro, es que cáncer de pulmón para los sistemas de planeación realmente es un reto, por lo que tenemos heterogeneidad tan grande cuando tenemos pulmón, hueso, tejido blando, todos uno al lado del otro, grandes volúmenes de pulmón con muy pocas unidades de densidad. Entonces, claro, es muy difícil la planeación y eso implica que las dosis que uno cree que administra realmente no sean los que administra. Y uno debería hacer el ejercicio de mirar en sus centros si efectivamente su máquina está entregando lo que uno espera que esté entregando. Y yo creo que todos deberíamos tener en algún momento la posibilidad de intentar hacer una prueba de control de calidad con un fantoma específico para cáncer de pulmón, que realmente es muy difícil de cumplir. Miren que es tan difícil de cumplir que en las últimas publicaciones, centros de Estados Unidos que participaban en ensayos clínicos del RTOG, solamente el 70% cumplían, esto era 2018. Luego sigue siendo difícil para el 2018 en centros de Estados Unidos que participan en ensayos del RTOG, que no son cualquiera, son centros todos importantes. Así que no es tan fácil. Y miren que este protocolo exigía que todos los centros que participaran en este estudio tuvieran el fantoma aprobado, ¿sí? Entonces miren que esto es una condición de calidad muy importante con la que se debía cumplir para el protocolo. ¿Qué más se debía cumplir para poder participar en este estudio? En la institución debía haber un control respiratorio que limitara el movimiento del tumor a una excursión máxima de 1 centímetro, ¿sí? Y eso es algo que también tenemos que estar haciendo ahora, ¿sí? No podemos dejar al paciente en respiración libre y que el tumor suba y baje 3 y 4 centímetros porque vamos a tener que irradiar mucho si estamos haciendo cualquier técnica, vamos a tener que irradiar mucho tejido sano, o sea que necesariamente tenemos que utilizar alguna técnica que restrinja el movimiento respiratorio para que podamos tratar de forma más precisa a ese tumor, ¿sí? Entonces, para este protocolo se podía hacer compresión abdominal, se podía hacer breath hold, se podía hacer gating para quienes estuvieran gating, cualquiera de las posibilidades, pero eso sí, se debía cumplir con que la excursión máxima del tumor fuera de 1 centímetro nada más, no más allá. Otra condición de calidad es que se hizo una revisión remota de todos los casos, del 100% de los casos se hizo revisión remota, tanto en la delimitación como en la planeación, ¿sí? Aquí el RTOG ya había aprendido a través de varios estudios previos que la calidad en el desarrollo de la radioterapia tenía que ver con los desenlaces oncológicos y en este estudio lo puso todo para hacer que la calidad fuera la mejor posible. Así que se hizo revisión remota de todos los casos y la IGRT se hacía de forma variable de acuerdo con la técnica. Dependiendo de la técnica se podía hacer desde forma semanal hasta forma diaria, con combing, con radiografía, con fluoroscopia, bueno, con todas las alternativas que podían haber. Para los volúmenes, para este momento, como nos decía Alejandro, ya el PET estaba fuertemente recomendado para la delimitación de pacientes. Y miren que ahora a veces uno tiene algunas dudas sobre qué hacer si me sale el PET positivo, pero luego el EBUS negativo en la estación que el PET marcó y que el EBUS luego identificó, ¿no? Pero digamos que en general en este protocolo no decía nada sobre el EBUS y por ejemplo las recomendaciones europeas casi siempre se van por el lado de que si el PET es positivo, así el EBUS sea negativo, se incluya. Luego, de tal manera casi que de forma estándar, si en el PET es positivo, lo incluimos, ¿sí? Sin importar si el EBUS salió negativo o salió dudoso, porque puede ser un falso negativo del EBUS. Así que siempre basarnos en el PET para las regiones ganglionares y obviamente para el tumor. En otras ciudades de la gira hemos visto cómo el PET no solo define el GTB, sino que el PET tiene un volumen especial que en la época se llamó el BTB, pero que luego no tuvo mucho impacto y no se siguió hablando de él, que era el Biological Target Volume, porque por ejemplo el PET finalmente nos hace un 4D al mismo tiempo que hace el TAC, ¿no? Él considera el movimiento respiratorio y entonces nos queda marcado, pintado en el hipermetabolismo ese movimiento y de alguna forma el PET nos ayuda a validar si el 4D que hicimos estuvo bien o no, ¿no? Así que bueno, eso es algo importante con el PET. El 4D estaba fuertemente recomendado. El GTB correspondía al primario, los ganglios mayores de 1 centímetro, que era lo que ya teníamos de la 3D, y
incluía las condiciones adicionales para el PET, que eran los ganglios que tuvieran más de 3 sub, ¿sí? Y debería ser la recomendación actual para delimitación de volúmenes en ganglios. El ITB se definía por 4D, el CTB era el GTB o el ITB más 0,5 centímetro, y el PTB variaba dependiendo de la técnica que tuvieran para el control respiratorio. Entonces, para quienes lo hacían sin 4D, pero 4D era una fuerte recomendación, pero para quienes lo hacían sin 4D, era 1,5 cefalocaudal, 1 lateral y se recomendaba hacer fluoroscopia para verificar que todo estuviera bien. Eso sí, recuerden que la condición era que el movimiento respiratorio estuviera limitado a 1 centímetro. Para quienes hacían gating o breath hold, 1 centímetro cefalocaudal y 0,5 lateral. Y para quienes hacían 4D, 0,5 centímetros siempre y cuando que hubiera IGRT diario, ¿sí? Los constraints, la médula, la dosis máxima 50.5 a los 0.3 centímetros cúbicos, como les decía, 0.03. Los pulmones combinados, menos CTB en este caso, no menos GTB o menos PTB, para este protocolo es menos CTB, sería el V20 menor al 37 y la media menor a 20, el esófago una media de menos de 34 y corazón que sigue los mismos constraints de MAMI, esos no estaban muy actualizados. Nuevamente los resultados nos mostraban entonces que la supervivencia global era mejor para los pacientes del grupo de 60 que para el grupo de 74 Grays y sin tanto beneficio en la supervivencia libre de progresión como en la global, pero también con algún beneficio en la supervivencia libre de progresión. Los resultados de este protocolo se publicaron en 2018 y en esa época se publicaron casi que de manera simultánea los resultados del Pacific, ¿sí? Cuando apareció el editorial en el JCO de los resultados del RTOG 0617 los compararon con los resultados del Pacific y surge esto que es una de las críticas que tiene muy importante el Pacific, del cual vamos a hablar luego, y es cómo la supervivencia global a 2 años parecía ser similar entre los estudios, pero la supervivencia libre de progresión en el Pacific parecía ser mejor, por supuesto, por haber incorporado el uso del durvalumab. Pero cuando uno compara el brazo de quimiorradiación solo, sin el durva y sin el escalamiento de dosis en el 0617, la supervivencia global para el 0617 era del 59% a 2 años versus el 49% en el ensayo Pacific, ¿sí? Y eran los dos brazos de control. ¿Por qué casi 10% de diferencia en la supervivencia global a 2 años entre los dos protocolos? Bueno, ellos dicen que se sugiere que puede haber problemas con la calidad de radioterapia en el Pacific, que no hizo recolección de datos para propósitos de garantía de calidad en radioterapia. Por supuesto que esto ya lo habían aprendido, ya lo había aprendido el RTOG de sus múltiples estudios que había hecho, pero en el Pacific, como era un estudio más de inmunoterapia, pues no tenía la disciplina de la radioterapia y del control de calidad que se debía tener en radioterapia y quizás por eso los resultados del Pacific no fueron tan buenos como los del 0617, a pesar de tener la súper gran ayuda que tiene la inmunoterapia, ¿sí? A pesar de eso los resultados no fueron tan buenos y eso puede ser debido a la calidad de la radioterapia que se administró en estos pacientes. Bueno, algunos datos más sobre el 0617, datos importantes que están asociados con la supervivencia global. Primero, pues la dosis alta de radiación está asociada con más riesgo de mortalidad, la localización del tumor, los tumores centrales versus los que no. Un dato importante y es el volumen de reclutamiento de las instituciones y cómo aquí la experticia de los centros resulta muy importante, porque los centros que reclutaban entre 1 y 3 pacientes versus los centros que reclutaban más de 4 o más pacientes estaban protegidos con respecto a la supervivencia global y esto demuestra la experticia que tienen los centros en radioterapia de pulmón, ¿sí? Si uno tiene menos experticia y no sigue todas las recomendaciones y tiene menos pacientes y no lo hace de pronto de forma tan habitual, quizás los resultados, eso afecta los resultados oncológicos y lo están demostrando acá. Dos cosas más importantes, miren cómo la esofagitis disfagia cuando tiene un grado alto, siempre también está asociada con un peor desenlace y miren el HR, es un HR importante de 1.54, incluso más importante que el nivel de radiación, ¿sí? Le puede uno subir a 74, pero no le puede dejar dar al paciente esofagitis grado 3, porque la esofagitis grado 3 o superior está asociada con un peor desenlace de supervivencia
global. Así que esto es algo que definitivamente hay que cuidar. Obviamente el volumen del PTB, entre más alto, también más riesgo de mortalidad, y el V5 que también se encontró una asociación. Por eso, siempre que hacemos la charla, a Alejandro le gusta un poco más incluir los ganglios un poco más selectivos o de toda la región ganglionar, y a mí me gusta más solamente incluir el ganglio comprometido, francamente comprometido por el PET. Yo normalmente nunca incluyo, si estaba el 10, pasar al 2 y incluir el 4 porque hizo la metástasis saltarina allí. Pero bueno, ahí tenemos siempre dos puntos de vista diferentes, pero bueno, es algo que creo que vale la pena que siempre lo discutamos en estas reuniones porque son dos perspectivas diferentes y cada quien tiene que llevarse algún mensaje de esa discusión, ¿no? Pero bueno, el volumen del PTB es importante, así que por eso yo intento siempre limitar el volumen del PTB porque está asociado con la supervivencia. Estas que no se ven son los resultados de la evaluación de garantía de calidad. Aquí evaluaron si los volúmenes estaban bien diseñados, si la planeación estaba bien diseñada en cuanto a cobertura, en cuanto a órganos sanos, en cuanto a todo. Cerca del 85% de los pacientes cumplieron con todas las condiciones del protocolo. Como un 7-8% de los pacientes se fue a la desviación aceptable y cerca de un 5% de los pacientes, apenas 5% de los pacientes, se fue en desviaciones por fuera del protocolo. O sea, cerca del 95% de los pacientes estuvo o dentro de las condiciones del protocolo o dentro de las desviaciones aceptables por el protocolo. O sea que es un grupo que cumplió en general muy bien la radioterapia. No siempre tiene la posibilidad de ver cuál es el impacto que tiene la calidad del tratamiento en el desenlace oncológico. Y este estudio, el PROCLAIM, es un estudio que hizo RTOG para ver si el uso de Pemetrexed en concomitancia y en adyuvancia podía cambiar los resultados. No me importa mucho contarles los resultados de eso, pero me importa más contarles lo que encontraron con respecto a supervivencia global, que está comprobado de acuerdo sobre qué había pasado en los pacientes que no habían tenido violaciones al protocolo, los que habían tenido una violación al protocolo o los que habían tenido 2 o más violaciones al protocolo. Y miren cómo quienes no tuvieron violaciones al protocolo tuvieron una mejor supervivencia que quienes tuvieron 2 o más violaciones. Así que cumplir las condiciones que están previstas por el protocolo está demostrado que tiene mejores resultados oncológicos y por eso la idea es que aprendamos a lograrlo para poder tener esos resultados que están publicados en los estudios. Hay algo importante acá en este estudio 0617 que teníamos que agradecerle. Este estudio fue el que hizo oficial que la IMRT la pudiéramos prescribir, facturar y darle los beneficios al paciente del uso de técnicas modernas en radioterapia de pulmón. La neumonitis es la justificación para usar la técnica IMRT en cáncer de pulmón. En el grupo que hace 3D, la neumonitis es del 8%, en el grupo que hace IMRT es del 3.5%, de diferencia significativa. Esto es lo que nos permite hacer la justificación para facturación de IMRT en estos pacientes y los beneficios clínicos que tienen reducción de neumonitis. Así que es importante la reducción, se reduce a la mitad. No solamente los resultados son buenos con la IMRT en términos de neumonitis, también en términos funcionales. Estas son escalas de funcionalidad en las que resultan todas mejores para el grupo de 60 Grays, pero también para el grupo que usa IMRT en comparación con el grupo que usa 3D. Así que bueno, este era un estándar muy alto que teníamos, que era el 0617, que se los mostré. Tiene muchas condiciones técnicas que debíamos cumplir de acuerdo con lo que había aprendido ya RTOG. Allí, muy cerquita, 2017, aparecieron publicados los resultados del PACIFIC y nos mostró los grandes beneficios que tenía el uso del durvalumab, primero en supervivencia libre de progresión en la primera publicación y luego en la que nos mostró Alejandro a los 5 años también en supervivencia global. Por supuesto, con un perfil de toxicidad respiratorio entre tos y neumonitis importante y por las razones que tenemos que tener cuidado con los constraints del pulmón. Pero
Claro, cuando llegó el protocolo Pacific, hablamos con el laboratorio y le dijimos, bueno, pero ¿cómo es que vamos a tratar los pacientes para protocolo Pacific? ¿Cómo son los constraints? Porque, digamos, con el primer paciente que tuvimos para Pacific, dijimos, bueno, veamos los constraints, veamos la técnica del protocolo a ver cómo era, para no hacerle 0617, sino hacer la técnica del Pacific. Cuando fuimos a buscar la técnica del Pacific, esto fue lo que apareció publicado en el artículo y esto era lo que está puesto en el protocolo clínico de estudio cuando uno se lo consigue por allá buscando entre las revistas y decía poco realmente. En el protocolo decía los pacientes se deben tratar hasta 54 a 66 grays, la dosis media al pulmón debe ser menos de 20 grays, el V20 que recibe debe ser menor de 35 o se deben cumplir las dos, la media y el V20 menor de 35, no decía mucho más. Cuando uno mira el protocolo completo, dice 60 grays es la prescripción, más o menos 10 de 54 a 66, la dosis media menos de 20, el V20 menor de 35, el esófago dosis media menor de 34 y el V45 o 30 del pulmón 35 y 30. No dice más, no dice sobre si esto se hace con PET, si se hace con 4D, si hay algún control de respiración, si hay alguna revisión centralizada de la delimitación, de la planeación. Bueno, todo eso que vimos del RTOG 0617 no está puesto en el Pacific. Entonces, claro, eso fue lo que hizo que cuando salieran los resultados del Pacific, a pesar de los buenos resultados, de los muy buenos resultados que tenemos por la molécula, esos resultados pueden ser todavía mucho mejores si la técnica se cuida como se debiera cuidar. Y ese es justamente el mensaje de hoy. Ahora prácticamente todos los pacientes van a ir a Pacific y todos los tenemos que tratar bajo unas condiciones ideales para que tengan los mejores resultados de tratamiento. Y es justamente lo que queremos aprender hoy. Así que cuando fuimos a hacer esta charla le dijimos a Astra, bueno, ayúdanos a conseguir cómo eran los protocolos. Finalmente no había mucho más detalle, pero sí nos ayudaron a conseguir algo que es las condiciones de protocolo para el Pacific 2. ¿Sí? En el Pacific 2 se va a usar el Durva, pero en concomitancia. Todavía los resultados no están, de eso no podemos hablar mucho porque es off-label, pero está en desarrollo y vamos a ver cuáles son los resultados. Pero adelantándonos, sí, en el Pacific 2 se corrigieron todas las falencias que tenía el Pacific 1 e hicieron estas recomendaciones. Y estas recomendaciones recogen lo del RTOG 0617, pero recogen lo de otros estudios. Luego entonces vienen siendo recomendaciones muy importantes y yo creo que son las recomendaciones que en la actualidad son como las más modernas y apropiadas para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón. Y son recomendaciones que hemos puesto allí en su cartilla. ¿Sí? La cartilla tiene propósito de que sirva para los médicos, que sirva para los físicos también, para que sirva como herramienta para la planeación, para la delimitación con los niveles ganglionarios, pero también están puestos los constraints a órganos sanos, los constraints de cobertura del PTB, de calientes, de fríos, bueno, todas las condiciones ideales de tratamiento ahora. Básicamente, este Pacific 2 lo que ha considerado ahora es recordar cómo es obligatorio que se haga un TAC 4D y que se permita un control de movimiento, cómo se requiere que se haga IGRT para manejar el movimiento intrafracción, cómo la guía por imágenes puede hacerse a través o de kilovoltaje o de combin megavoltaje o bueno, lo que sea, pero alguna opción de guía de imágenes. Cómo tiene que haber un control de movimiento respiratorio, ya sea con 4D, ya sea con compresión, con gating, con breath hold, bueno, con cualquiera de las opciones que tengamos, pero no podemos dejar sin considerar este manejo del movimiento intrafracción y por eso también está requerido que se haga el TAC 4D y que se haga un control del movimiento respiratorio. O sea, básicamente formalizaron todo lo que había dicho el 0617, lo formalizaron en el Pacific 2. ¿Sí? El GTB, el ITB no es muy diferente de lo que estaba en el 0617, no vamos a hacer mucho detalle sobre eso, igual el CTB o el PTB. Yo creo que las recomendaciones del CTB o el PTB siguen siendo un poco más válidas las del RTOG 0617 porque nos da
unos márgenes diferenciales dependiendo de la técnica que tengamos de control respiratorio. Entonces, en cada institución, pues, dependiendo de la técnica que tengan, pueden acudir al 0617, que fueron las que les mostré antes, para escoger cuál margen utilizar para crear el PTV. Este pues está un poco limitado y no hace una especificación sobre la técnica, entonces creo que está mejor descrito en el 0617. Aquí está lo que nos dio el laboratorio, nosotros hicimos algunos ajustes y es lo que está puesto entonces en sus cartillitas. Adicional a lo que nos puso el laboratorio, yo también hice la tarea de mirar protocolo por protocolo de los últimos que han salido, cuáles son las recomendaciones, las desviaciones, y yo eso lo he resumido nuevamente en la tablita para que tengan la tablita, está puesta con las referencias para que si quieren consulten cada uno de los protocolos, de los artículos, pero está lo que yo creo que es la mejor recomendación y la más práctica para hacer los constraints y la evaluación de la planeación de estos pacientes. Así que nada, algo muy importante que no quiero nunca dejar de recalcar es lo que nos dijo Alejandro sobre el esófago. Siempre recuerden que hay que intentar, bueno, un comentario acá al respecto de esto, y es que esta cobertura, seguramente ahorita alguien lo va a comentar, pero se los voy a adelantar. Por protocolo piden que el 95 esté cubierto por el 100% de la dosis prescrita. Esto lo hemos hablado con otros centros que tienen algo de experiencia en pulmón, probablemente con algunos de ustedes que también tengan experiencia en pulmón. Y lograr ese 95 cubierto por el 100% de la dosis prescrita realmente que es muy difícil. Nosotros en nuestro centro prácticamente nunca logramos 95-100. Nosotros sí logramos 95-95, que es la variación aceptable, y a veces nos resulta un poco difícil. Recuerden que hay un rango de dosis, si ese B20 es mayor de 35-37, realmente si uno ya hizo todo lo que podía hacer desde planeación, toca bajar la dosis a 54, y si no, pues toca pensar en hacer otra cosa, pero pues darle al paciente más de 37 en el V20 no es seguro definitivamente, así que toca recurrir a otra cosa. Y lo otro, entonces, una de las toxicidades que tenemos que cuidar, entonces la cuidamos a través del V20. Si es necesario bajar la dosis, pues la bajamos hasta 54 con tal de que el V20 lo conservemos. Y otra situación por la que tenemos que bajar la cobertura a veces es lo que nos comentaba Alejandro sobre el esófago. Recuerden que el esófago, la idea es que la pared que está más cerca al tumor reciba la dosis prescrita, ¿sí? O si se tiene que enfriar un poco, con tal de que la otra pared que está al frente de donde está el tumor reciba ese 50% del órgano tubular, debe recibir la pared de al frente, que no está en contacto con el PTB, debería recibir menos del 50% de la dosis prescrita. Esa es la recomendación, 50% de la pared del órgano tubular que no está en contacto con el PTB debería recibir 50% de la dosis prescrita. Eso es recomendación de Quante, que está puesta en mi libro, seguramente la han revisado si lo han visto. Es una recomendación estándar para órganos tubulares, bueno, que la pared 50% esté libre del 50% para que no tenga tanta toxicidad. Y eso a veces obliga a descubrir un poco el volumen. Entonces, también a veces se nos baja un poquito y nos ayuda pues a cubrir, de tal manera que cubre un poco más la zona que está fuera del esófago y descubre la del esófago, y en promedio termina uno cumpliendo el 95-95, pero a veces resulta un poco complejo. Entonces, pues nada, como conclusión, yo creo que ahora tenemos los mejores resultados clínicos que hayamos podido tener en cáncer de pulmón, gracias al uso de las técnicas modernas de tratamiento, gracias al uso de las moléculas modernas de tratamiento como es el durvalumab. Estos resultados que tenemos hoy se han logrado empleando todos los avances que tenemos en los últimos 10 o 15 años en radioterapia. Miren que cuando tenemos un cáncer de pulmón, tenemos todos los juguetes que tenemos en radioterapia, los podemos y los debemos usar en cáncer de pulmón, así que a los que nos gustan los juguetes, tenemos toda la vía libre para usarlos y los tenemos que usar para poder tratar adecuadamente a estos pacientes, así que siempre genera emoción que llegue un cáncer de pulmón porque, voy a usar mis juguetes. Entonces es bueno, ¿no? Y bueno, hay que ceñirse a los protocolos para poder replicar los resultados obtenidos en los ensayos clínicos. Tenemos que ceñirnos a los protocolos y hoy tenemos un poco más de conocimiento y estamos
como la chita que le está enseñando a todos y todos somos los cachorros y espero que esta charla aprendamos todos un poco a, a que la chita, que finalmente la chita es el conocimiento que generamos todos, la chita mamá, nos enseña a todos como chitas chiquitos a tratar lo mejor posible a nuestros pacientes. Vale, muchas gracias. Tenemos entonces, ¿sí? Acá podemos descargar el certificado. Para quienes están en conexión virtual, escaneen por favor este código QR. Para quienes están presencial, descarguen para poder descargar su certificado. Se los dejo ahí un ratito para descargar el certificado. Eso. Deben haber hecho el registro antes, ¿no? Y esa fabulosa cartilla que hemos elaborado, por supuesto, no podía estar solamente en papel. Tenemos una opción de bolsillo digital para que lo descarguen también si quieren tenerlo de forma digital, para que lo roten para sus físicos o sus dosimetristas, que creo que es importante y bueno para todos los radioterapeutas y tecnólogos también. Bueno, muy bien, vamos a abrir una sesión de preguntas. Sí, bueno, pues primero para nuevamente agradecer a AstraZeneca por el facilitar este espacio académico en conjunto con la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica, ACRO. Y pues a Ricardo Sendales y a Alejandro González por la participación y pues toda la dedicación que tuvieron para poder realizar esta revisión académica que complementara el tema en cuestión. Para las personas que están virtuales, ya está abierto el chat para generar sus preguntas, sus comentarios, ya estamos revisando algunas preguntas, y también para los que estamos aquí en la sala, pues ya están también los micrófonos disponibles para ello. Mientras que piensan sus preguntas, les voy comentando que una vez terminamos este espacio, están todos cordialmente invitados, los que estamos en el salón, al tercer piso para un almuerzo que nos va a ofrecer AstraZeneca. ¿De acuerdo? Entonces, todos cordialmente invitados. Tenemos una pregunta aquí que dice, bueno, buenos días, una pregunta. ¿Qué volumen están tomando en los nuevos protocolos de dosis para órganos a riesgo, para dosis máxima? ¿Una dosis puntual, 0.3 cc, 0.03 cc o alguna distinta? No sé, creo que... Sí, estamos usando 0.03 cc como dosis máxima, tanto para radiocirugía como para fraccionar, ¿no? Esa es la recomendación estándar ahora. 0.03. 0.03, perfecto. Y aquí me escribieron, no por el chat destinado, sino por otro lado, que si podrían aumentar un poco la información sobre las técnicas de control de movimiento al momento de la simulación en cáncer de pulmón. Si quieren como oír un poquito más de eso. Entonces, recuerden que son dos cosas. Yo voy a hablar sobre algo que uso más yo, Alejandro va a hablar sobre otras y de pronto alguien pueda participar sobre otras técnicas sobre las que no estamos muy familiarizados, ¿no? Pero recuerden que siempre debe haber algo que controle la excursión, ¿no? O sea que todos deberíamos tener o el dampening abdominal con la barrita que se pone acá y se atornilla y lo fija uno, que es la misma que usamos para radiocirugía, o la bandita que es como un tensiómetro y se pone acá en el abdomen, que también funciona bien. Y pues cada quien tiene experiencia de acuerdo con la técnica que usa. Nosotros usamos la bandita y esa bandita pues tiene que tener unas marcas especiales de dónde se pone el límite superior, el inferior, marcar en la simulación a cuántos milímetros de mercurio se está insuflando para que sea permanente la insuflación, tener el manómetro para verificar que no se baje la presión durante el tratamiento, pero bueno, algún mecanismo de control respiratorio que tenga las instituciones para disminuir la excursión. Obviamente que si uno
dentro de la técnica de tratamiento tiene algo que permita disminuir la excursión y tratar al paciente con una técnica de gating, pues no será tan esencial tener ese mecanismo de control de movimiento respiratorio. Así que si uno va a hacer 4D, por ejemplo, sí necesariamente tiene que hacer control del movimiento respiratorio con alguna de esas técnicas de dampening abdominal. Y en el 4D lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es hacer 3 fases. Nosotros enseñamos al paciente esas 3 fases. Uno no lo obliga a que haga una inspiración forzada y una expiración forzada, porque son condiciones que están por fuera de lo que habitualmente el paciente va a hacer durante el tratamiento. El paciente tiene su banda de compresión y se le pide que respire suavemente, y dentro de esa respiración suave le tomamos un taque en una inspiración, pero una inspiración normal, digamos habitual, y una expiración normal habitual, no una inspiración y expiración forzada, ¿sí? Por supuesto limitadas por el dampening abdominal. Y hacemos entonces 3 fases, una en esa inspiración que no es forzada, una inspiración normal, expiración, y una respiración normal. Y con base en eso definimos en los tres stacks cada uno de los volúmenes. Hay un aprendizaje importante que nosotros tuvimos de radiocirugía, y es que los órganos críticos que están muy cerca al volumen también los pintamos en todas las fases. Por ejemplo, el esófago, ¿sí? El esófago, dicen los artículos que se mueven 9 milímetros dentro de la fracción. El esófago tiene una movilidad muy importante, y nosotros, por ejemplo, el esófago siempre lo pintamos en las 3 fases, y hacemos un ITB del esófago para definirle constraints luego al final. Entonces es importante. Así es como nosotros hacemos la 4D, con compresión abdominal y con el TAC en las 3 fases. Y luego están las alternativas de gating. El gating entonces sincroniza el movimiento respiratorio con algún mecanismo de sincronía, como por ejemplo SGRT, en el que por los sensores que se ponen acá sobre el tórax, el paciente va viendo en qué fase de la excursión va, y la máquina pues está programada para que dispare dentro de una de esas fases, y entonces allí el control del movimiento respiratorio podría no ser tan relevante. Siempre que haya gating, pues de pronto el control respiratorio no es tan importante. Pero digamos que en la práctica, si uno hace gating, limita mucho el tiempo del tratamiento, porque es que, claro, si nada más se puede tratar el paciente en un pedacito de todo ese ciclo respiratorio, y hacemos BIMAT, y estos BIMAT requieren normalmente no los 2 arcos normales, sino para que den los constraints requieren 2 va y viene, pero además requieren unos no coplanares muchas veces para poder cumplir los constraints. Pues son pacientes que, si hacemos gating pudiendo disparar nada más en un pedacito de la respiración, pues nos vamos a demorar fácilmente 20 minutos, media hora haciendo todos los campos. O sea que incluso con gating yo diría que es bueno hacer un control respiratorio para que se amplíe la fase en la que el paciente puede recibir la radiación, ¿no? Entonces ese gating siempre hace esa sincronización entre el movimiento respiratorio y el disparo. Y están las técnicas de control respiratorio, en las que al paciente se le indica que tome aire, que lo sostenga, y siempre que esté bajo esa condición se dispara la máquina, ¿no? Si no está así, pues no. Esto, por supuesto, ayudado con algunas alternativas como la sincronía respiratoria. Hay unos que tienen unas gafitas. No sé si Alejandro nos ayuda un poco más con esa técnica, o Iván, que la usan en su centro. ¿Cómo lo hacen? Digamos que ahí, como para complementar lo que viene diciendo Ricardo, hay 2 formas del control del movimiento intrafracción. Entonces, las que están arriba serían las que nos va a permitir, digamos, un ITB, y dentro del ITB está el TAC 4D, o la otra es cuando lo verifico, digamos, en el momento de la entrega. Entonces, por ejemplo, digamos, no sé, los que son usuarios del ECTA, en el ECTA, digamos, tiene una aplicación que fue la que yo mostré, digamos, dentro de la presentación, que se llama Symmetry, y básicamente lo que va a permitir es, yo le puedo generar unos volúmenes, y en el momento previo a la entrega del tratamiento, el Conbin lo que va a hacer es
tomar un combin en 4D y me va a permitir determinar si ese margen que yo cree es adecuado o no para el paciente. Las otras, digamos, que faltaba que no mencionó Ricardo, que son las que dicen active. Siempre que diga active significa que el paciente tiene que hacer una tarea dentro del momento para la entrega del tratamiento. Y eso a veces puede ser un poco más complejo porque vamos a requerir de entrenar al paciente para que colabore dentro de la entrega. Entonces, las que son active breathing control, lo que va a hacer es el paciente o se utilizan unas gafas o se utiliza, digamos, una pantalla, y lo que va a hacer es que el paciente sabe cómo, digamos, cómo tiene que respirar sin que se salga de cierto rango, y en el momento en que se sale de ese rango, la pantalla le muestra que no está respirando dentro del rango y pues hace que él, digamos, respire con menor exclusión para evitar, digamos, ese movimiento. La que es del active breath hold es que el paciente tiene que llegar a un punto y sostener la respiración, que es el momento en el que se irradia, y cuando el paciente vuelve e inspira, en ese momento el sistema, digamos, deja de irradiar y vuelve y le muestra la pantalla para que él trate como de sostener el aire la mayor cantidad de tiempo que pueda para limitar el movimiento. Las de free, esas van a hacer que el paciente no tiene que tener, digamos, no tiene que colaborar, por así decirlo. Y hay dos opciones en el free. Una es el tecnólogo, es el que va a monitorizar el movimiento y es el que, digamos, va a activar o desactivar la irradiación visualmente por cámaras siguiendo el movimiento del paciente, y es el que va a determinar, pues, visualmente si está inspirando o no. Pero esa puede ser muy difícil porque va a tener cámara, va a tener que estar mirando y digamos que va a tener que aprender a cuantificar por la cámara. O con un sistema de seguimiento que podría ser que el sistema sigue una fiducia o el sistema sigue la lesión. Digamos que si hace como reconocimiento mediante imágenes de KB durante el tratamiento de la lesión y va tomando esas imágenes a medida que el tratamiento se va entregando, y dependiendo va a seguir como la lesión durante el tratamiento. Entonces, y el del gating es eh, en cierto momento y en ciertas fases de la respiración, el sistema va a entregar el tratamiento, y como el paciente, digamos, está constantemente inspirando y expirando, en ciertas fases va a entregar el tratamiento. Lo que dice Ricardo creo que también es fundamental, sobre todo nos aplica mucho a nosotros en la clínica diaria, y es que un paciente, digamos, que uno le aplique, dependiendo de cuántas técnicas le quiera aplicar, pues eso mismo va a implicar también que la entrega y el delivery es mayor. Entonces, cada uno debe revisar, digamos, en mi centro, el volumen de pacientes y el tiempo que quiero que utilice, y dependiendo de eso, guiar la entrega final del tratamiento. Y pues lo que tenga disponible, ¿no? Porque no hay una mejor técnica que otra, sino realmente es lo que tengamos disponible, y la recomendación es siempre usar alguna, ¿ok? No confiarnos en que yo delimito bien y tomo un buen combim, sino el seguimiento. Y volvemos a la imagen que mostraba Alejandro del chita y la gacela, la gacela. De tener en cuenta ese movimiento y utilizar la técnica que tengamos, y ojalá poder poner en práctica todo lo que se ha hablado, pero pues no confiarnos de que la delimitación y la imagen estática de verificación es muy buena. Totalmente de acuerdo. No sé si hay alguna pregunta adicional aquí en el auditorio. En el chat no me han llegado más preguntas. No sé si alguien quiere comentar alguna experiencia. Bueno, no sé, digamos que Medellín es uno de los centros donde tenemos disponibilidad de PET fácilmente comparado con otras ciudades. Y a mí sí me gustaría saber a ustedes cómo les ha ido, porque a pesar del volumen bajo de pacientes que tenemos en cáncer de pulmón, pues nos llega el paciente, pero no nos llega el PET, o bueno, no sé, aquí cómo es la disponibilidad para poder cumplir esas expectativas y esas recomendaciones de planear con PET. ¿Ustedes cómo les va aquí en Medellín? Sí. Okay. Aunque nosotros sí tenemos el PET disponible y generalmente todos llegan con PET. La dificultad que tenemos es lo de la EBUS, pues no contamos con él fácilmente. Y mediacinoscopia tenemos listas de espera un poco largas, entonces ahí está la limitante. Muchas veces nos toca quedarnos con el PET y asumir que todo lo que está ahí captante es, y lo que veamos también con las dimensiones mayores del centímetro, incluirlo al momento de planificar.
Pero en Medellín, ¿alguien hace EBUS o no, nadie Sí, hace la, EBUS? la Cardio, Lo- ¿cierto? lo La Cardio la pregunto tiene, pero por- muy limitada. Muy limitado. El resto de los centros están intentando montarla, pero ha sido difícil. Ok, y una de las preguntas que surgieron en otra ciudad, que pues, también me pareció bien interesante, es, tenemos el PET aquí en Medellín. ¿Alguno tiene la opción de hacer simulación PET o se requiere siempre la fusión? No sé, porque en algunas otras ciudades sí tienen ya esa ventaja de tener el tag de simulador en el PET. Entonces, pues de una vez aprovechan y ganan un poco de tiempo. ¿Acá ustedes tienen alguna experiencia al respecto o algo? Porque nosotros tampoco en Bogotá. Pues no lo tenemos, pero nuestro PET nuevo en las Américas podría. El problema es que con el volumen de pacientes, tanto de los del PET como de nosotros, es complicado poderlo coordinar. Pero pensamos que en algún momento lo podríamos intentar. Bueno, pues, bueno, muy bien. No sé si hay algún otro comentario adicional. Y si no, pues mientras tanto, nuevamente, y quiero ser repetitivo en eso, muchas gracias a AstraZeneca por todo el apoyo, a Paula y a todo su grupo que nos acompañó por todas las ciudades del país donde planeamos esto. Y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes el día de hoy, muchas gracias a los asistentes de la conexión virtual. Y recuerden, ahorita una vez terminemos, pues todos están cordialmente invitados al tercer piso para un almuerzo ofrecido por AstraZeneca. Entonces, muchísimas gracias a todos y Paula quiere dar unas palabras de agradecimiento para todos. Bueno, bueno, muchas gracias a todos, los que no me conocen y con los que no pude presentarme a la llegada. Mi nombre es Paula Hoyos, soy la gerente de distrito para oncología en AstraZeneca. Bueno. Muchas gracias por permitirnos este espacio, por la asistencia el día de hoy, para quienes están conectados virtualmente también. Creo que todos estos espacios en pro de mejorar el abordaje multidisciplinario del paciente con cáncer de pulmón agregan mucho valor. Muchas gracias a la ACRO también por permitirnos vincularnos, doctora, doctor, a los speakers también. Excelentes participaciones tuvimos en todo el país y creo que este es apenas el inicio para seguir creando, para seguir mejorando y llegando con una mejor oportunidad a la intervención del paciente con cáncer de pulmón, donde definitivamente resultados como estos cambian la historia natural de los pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, los invitamos a pasar el frente para tomarnos la foto final. Muchas gracias y que disfrutemos el almuerzo.